David cae en un bache que vamos a mirar hoy con un poquito más de detenimiento. Porque escúchame algo, en esos procesos donde a veces como que dejamos de ver lo que esperamos, las expectativas que tenemos como que se diluyen, como David tenemos la tendencia a tomar nosotros el control. Recuerda, David toma una decisión para asumir la seguridad de su vida. Saúl me va a matar en cualquier día. Ya, eso es un hecho. Yo mejor me voy y recuerdan, cruza la frontera, ¿cierto? Pero él tomó las riendas. Y muchas veces en medio de los procesos, cuando sentimos que no pasa nada, como que no avanzamos, como que sí, las promesas de Dios, pero las promesas de Dios no las vemos por ningún lado. Y ahí es donde quizás somos más vulnerables a algo que vamos a llamar la peligrosa red del engaño. La peligrosa red del engaño. Cuando lo conveniente supera a lo correcto. Otra vez. Queremos que todo a nuestro alrededor sea conveniente, pero no siempre es correcto. No siempre es correcto. Y aquí lo delicado es, otra vez, cuando lo conveniente supera a lo correcto. Era conveniente estar del otro lado de la frontera porque Saúl no me perseguía más. La pregunta es, ¿era lo correcto en el proceso de Dios con David? ¿Él va al otro lado de la frontera llevado por la mano de Dios o llevado por su instinto de preservación, de supervivencia? Otra vez, entonces uno dice, pero es que aquí es más conveniente, mire que hasta el hombre dejó de buscarme. Y esto es lo peligroso del engaño. Porque uno se encuentra frente a situaciones que son convenientes. Puede generar incluso bienestar, tranquilidad, pero ¿es correcto? Y otra vez, lo correcto es lo que está alineado al propósito. Lo conveniente puede ser lo que a ti te genera tranquilidad, pero lo correcto siempre está ligado al propósito. Entonces hoy vamos a hablar de eso. En el proceso de Dios, el peligro que significa el engaño, caer bajo la red del engaño. Los salmos son gran parte de ellos, tenemos salmos de diferentes autores, pero gran parte de los salmos son el registro de la adoración de David. Él es el autor de la mayoría de los salmos. Y en estos poemas uno puede apreciar como los diferentes momentos en la vida de David. Sus momentos de celebración, sus momentos de frustración, de dolor, de rabia, de desesperación, sus momentos de mayor gozo. Basta con leer un salmo como para uno imaginarse cuál era el estado de ánimo de David cuando lo escribió. Y uno se puede, a veces uno se encuentra en medio de un devocional con un salmo con el que uno se identifica plenamente. Y vemos a David como con rabia y no sé qué. Y uno dice, y así estoy yo, ¿cierto? Y uno siente que ese salmo como que le llegó así. Pero tenemos los salmos de David. Pero yo creo que el cielo tiene un registro de nuestros salmos. ¿Usted sabía que usted tiene un libro de salmos? Los salmos de Ronald, los salmos de Ángel, ¿no? Los salmos de Charid. Es el registro de esos momentos en los que, otra vez, no todos tenemos la posibilidad de escribirlos y hacerlos públicos como lo hizo David. Pero yo creo que en el registro celestial
están consignados, porque ¿qué son los salmos? David pone por escrito, por ejemplo, un momento de mucha gratitud. Y uno encuentra un salmo donde dice: agradezco a Dios por esto, lo otro. El Señor es mi luz, es mi salvación y esto y lo otro. El tipo estaba muy agradecido y lo puso por escrito. Esos momentos en que usted ha expresado su gratitud al Señor no están en un libro en que todos puedan leerlo, pero sin duda alguna están allá, en el registro, en los archivos celestiales. Pero también deben estar consignados tus momentos de queja, de desesperación, esos momentos en que probablemente has peleado con Dios. Allá están, ¿no? Salmo número, ¿cierto? De el momento de enojo, de rabia. Y yo creo que muchos de esos salmos son el registro de nuestras oraciones, de esos momentos en que llegamos al Señor, nos postramos ante Él, tenemos un tiempo de oración. Y la manera como nos dirigimos a Dios, de alguna forma, ese fue el registro del día, ¿no? ¿Cómo fue el salmo? A propósito, ¿cómo te imaginas que fue el salmo de hoy? El que quedó escrito a tu nombre allá en el cielo, ¿cierto? Mientras escribía esto, porque esto es una... yo pensaba, a ver, sería muy lindo que algún día el Señor dijera: ven, Ángel, te voy a mostrar el libro de Salmos de Ángel. A ver, y yo creo que sería muy impresionante ver el registro de lo que han sido esos momentos en que llegamos al Señor, en que expresamos. Yo me imagino, por ejemplo, el Señor mostrando la página de ese día en que estábamos muertos de rabia y que llegamos donde el Señor, y eso, mejor dicho, casi que golpeamos la mesa y le decíamos: Señor, y se imagina usted como la vergüenza de uno, que el Señor le abra: quiero que veas esta hoja, mira, el número, qué sé yo, enero 15 del 2021, mira, ¿cierto? Y como que uno, esa vergüenza de ver ahí quizás la rabia que expresamos ese día en medio de la oración, y sonrojarnos delante del Señor. Pero yo pensaba, quizás lo más vergonzoso debería ser cuando Él, mostrándonos el libro de los Salmos, comience a pasar de pronto hojas en blanco, y en blanco, y en blanco. Espere, Señor, y esas hojas, ¿por qué en blanco? No, porque ese día no tengo ningún registro de nada que tú hayas dicho. No hay una oración elevada al cielo. Y eso sí sería mucho más vergonzoso, ¿o no? Bueno, allí está el día que te quejaste, pero por lo menos llegaste ante Dios quejándote. Pero mira, hay hojas y hojas en blanco donde ni siquiera elevaste una oración. Y espero que sean solo días, no semanas o meses en blanco. Esos periodos en que, sabiendo que Dios está ahí, hemos vivido como si no existiera. Entonces, me gustaría preguntarte: ¿cuántas hojas en blanco crees que tiene tu libro de Salmos? ¿Poquitas? ¿Muchas? ¿Por qué te menciono esto y hice esa analogía ahí? Porque hay estudiosos del texto bíblico, hay personas que se han dedicado en el texto bíblico a estudiar los salmos y han tratado de identificar el momento que estaba viviendo David al leer el salmo. Entonces, por ejemplo, hay salmos que nos dicen: salmo de David cuando estaba en la cueva, no sé qué. Entonces uno dice: estaba en la cueva, ¿cierto? Pero muchos, la gran mayoría de salmos no dice. Pero estos estudiosos se han puesto a tomar los relatos históricos y el libro de Salmos, y al leer el salmo y mirar el relato histórico dicen: este salmo lo escribió cuando estaba haciendo esto. Este salmo lo escribió cuando estaba huyendo de no sé qué. Este salmo lo escribió cuando fue rey en su primer periodo en Hebrón. Este
Es un estudio fascinante. Pero es interesante que este estudio o estos estudiosos, todos coinciden en decir que no hay un solo salmo de David que se pueda atribuir a estos 16 meses de su vida. No hay un solo salmo de todos los que David escribió que se pueda atribuir a estos 16 meses de su vida. O sea, siguiendo la analogía que les acabo de mencionar, tendríamos hojas en blanco que corresponden a 1 año y 4 meses en la vida de David, donde por alguna razón la comunión de este hombre, modelo de comunión con Dios, se fracturó por completo. A lo largo de todo ese tiempo, nuestro hombre estaba tan ocupado en garantizar su propia seguridad que en su agenda no quedó un espacio para establecer conexión con el cielo. Él está tan comprometido en cubrir las señales. Recuerda que iba y atacaba a un grupo y mataba a todo el mundo para que nadie lo descubriera. Estaba tan ocupado en eso que no tuvo tiempo, como lo hacía él casi durante toda su vida, para acercarse al Señor. La mayor parte de su tiempo estuvo diseñando y ejecutando un plan que pudiera engañar a Aquis, rey de Gat, para que no lo echara, para que no lo descubriera. Todo el tiempo estuvo diseñando un plan de engaño para garantizar su supervivencia. Y se olvidó por completo de la verdadera fuente de su seguridad, que es Dios. La pluma del salmista no registró durante estos 16 meses ni una sola oración, ni siquiera una petición o una acción de gratitud. Una completa esterilidad, una comunión completamente rota. Acompáñame al capítulo 28 de Primero de Samuel. Capítulo 28. Miremos los 2 primeros versículos. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Bueno, si usted llegó hasta hoy y no está en la línea de lo que vimos el domingo pasado, de pronto aquí tendrá un poquito de dificultad. David ha pasado al otro lado de la frontera, está viviendo en territorio filisteo, ha comenzado con una serie de actos vandálicos a tratar de sobrevivir y de complacer al rey de Gat. Pero ahora el rey de Gat lo convoca con sus hombres para que haga parte de su ejército, un ejército que va a enfrentar ¿a quiénes? A Israel. ¿Qué pasaría por la cabeza de David? Pero sobre todo, ¿qué pasaría por la cabeza de sus hombres? Estos hombres han estado al servicio de David para las que sea, y han visto cómo han atacado al uno al otro para no meterse con su propia gente. Pero ahora todos son llamados, enlistados, puestos en orden de batalla para salir a enfrentar a su propia nación. Y aquí es donde, antes de entrar a mirar unos detalles con mayor profundidad, quiero plantearte algo que he llamado la seductora escuela del engaño. Porque si tú observas, durante estos 6 meses, David hizo un curso acelerado de engaño.
David se convirtió en un verdadero experto en el engaño. A estas alturas el engaño de David ha sido su protección en este oscuro lapso de su vida. Cuando antes estaba completamente asediado por Saúl, ahora lleva unos meses tranquilo. Bueno, ¿tranquilo? Pues tranquilo de Saúl. Pero ojo, nada más inestable y peligroso que la seguridad que se construye sobre el cimiento del engaño. Te lo voy a decir otra vez. Nada más inestable y peligroso que la seguridad que se construye sobre el cimiento del engaño. David está seguro de Saúl, pero este hombre ha estado completamente divorciado de su comunión con Dios. El engaño te ofrece una atractiva puerta de entrada para solucionar, por ejemplo, una situación, un problema mediático. Tú llegas y fuiste a donde no debías ir. ¿Y dónde estaba? No, yo estaba donde mi tía. Ah, bueno. Saliste del lío, ¿cierto? Pero luego te sientas y dices, ¿y cómo está la tía? Ah, la tía. No, bien. Y resulta que la tía se tronchó el pie ese día, pero él viene donde la tía. Entonces fíjate que el engaño te sacó del lío en ese momento. Pero escucha, te metió en un laberinto que te succiona y te succiona cada vez más en una ruta descendente que lo menos que te permite ver es la salida. Entonces ya tú tienes que salir corriendo, esconderte en la pieza, llamar a la tía, venga, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido, cierto? Y para poder venir, y entonces, y todo, o sea, hay de ahí en adelante una cosa tan sencilla, casi que una mentirita piadosa, ¿no? De esas que llamamos así. Te dio la salida perfecta, pero ahora tienes que inventarte una serie de cosas para dar explicaciones, para buscar una cosa, la otra, para sostener el engaño inicial. David estaba desesperado por la incesante persecución de Saúl y cruzó las fronteras para refugiarse, para vivir tranquilo. Pero a partir de ahí, este hombre comenzó todos los días a tener que inventarse un cuento. Todos los días tenía que justificar una salida. Todos los días tenía que darle un reporte al rey que lo complaciera. Y casi sin darse cuenta, David termina enredado en una red de mentiras, de declaraciones, de engaños, de historias inventadas para sostener su decisión inicial. ¿Cuál fue la decisión inicial? Pasar a este lado de la frontera para protegerse. Pero de ahí en adelante, todo lo demás fue una verdadera tortura día a día. Y miren lo que sucedió aquí. Una vida adornada por la transparencia. Una vida llena de convicciones infranqueables. Una vida impregnada por una adoración contagiosa. Una vida que todo el tiempo hacía declaraciones que exaltaban el nombre de Dios. Ahora la encontramos con un ropaje oscuro, lleno de engaño. Una vida que ha comprometido su identidad, que ha roto la comunión con Dios y que usa un lenguaje que lo define a él, que se define él mismo como siervo de un rey pagano. ¿Notan todo el cambio que se dio en David? Toda la transformación a la que él terminó sujetándose por razón de sostener un engaño. El que otrora era el soldado insigne del ejército de Israel, ahora es un siervo de un rey pagano.
David solucionó su problema, pero no de la mano de Dios, sino inducido y atraído por el poder que tiene el engaño. Todo aquello que no responde a la soberana acción de Dios y a su proceso en nosotros, aunque te ofrezca una salida placentera, siempre será un engaño. Si no responde al proceso de Dios con nosotros y a su acción soberana, aunque lo que te ofrezca sea placentero, siempre será un engaño. Y bueno, tú y yo sabemos quién es el padre del engaño. Esta es una de las más brillantes estrategias que el enemigo usa en medio de los procesos de Dios con nosotros. Escúchame, el enemigo nunca podrá desvincularte del propósito de Dios. Él no tiene ese poder, él no tiene esa soberanía, pero va a hacer todo lo posible para alejarte de él. Y lo hace a través del engaño, de la mentira. Cuando lo conveniente supera lo correcto, hemos permitido que el enemigo ponga un palo en la rueda del propósito de Dios. Y quizás algunos, sin percatarnos, hemos usado el engaño para solucionar problemas y después nos damos cuenta que los engañados terminamos siendo nosotros mismos. ¿Cuáles son las consecuencias de permitir, consentir y participar en un engaño? ¿Cuál es el problema de esto? Y ahora sí, vamos a mirar algunos detallitos que apreciamos en la vida de David. La primera cosa es que el engaño finalmente termina organizando tu agenda. El engaño finalmente termina marcando, estableciendo tu agenda. Ya no es Dios y su propósito. Ahora te mueves bajo la agenda del engaño. Dios viene conduciendo a David por una senda que lo va a llevar al trono. Sí, el camino ha sido escabroso, peligroso, ha tenido amenazas todo el tiempo. Pero nuestro personaje ha contado con la protección de Dios en los momentos más complicados. Escúchame, los caminos de Dios nunca serán senderos tapizados por rosas. Esa no es una promesa de la Escritura. Esa puede ser una promesa de la ciencia ficción evangélica, pero no de la Escritura. No, que ven al Señor para que todos tus problemas se acaben y comiences a vivir una vida de completa abundancia, sin dificultades. No, esa es una promesa, repito, de la ciencia ficción evangélica. Pero esa no es una promesa de la Escritura. Esa no es una promesa de la Escritura. Él dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, yo no los voy a quitar, pero yo estaré contigo, dice el Señor, aleluya. Esa sí es su promesa, que Él estará con nosotros, que en esos momentos de persecución, de dificultad, de escasez, de lucha, de enfermedad, Él estará con nosotros. Jamás nos ha prometido que va a evadir, que vamos a evadir todo ese tipo de dificultades. No. El valle de la sombra de la muerte está incluido en el proceso. Él no lo va a suprimir. Él nos va a acompañar mientras lo atravesamos. Las cuevas, los escondites, toda la geografía de Judá fue un escenario en que, si bien es cierto, David estuvo amenazado, pero siempre estuvo protegido por Dios. Siempre estuvo guardado por el Señor. Pero él decide moverse. Él decide pasar la frontera. Él va a Gad y luego se instala en Ziklag. Y de ahí en adelante, él tiene que moverse todo el tiempo. Él tiene que organizar un reporte para llevarle al rey, para decirle, no, yo estaba en el Neguet de Judá. No, yo estaba haciendo no sé qué cosa. Yo estaba haciendo lo otro. Nota, la agenda de David, ¿quién se la organiza? El engaño. El engaño. Todo el tiempo está engañando.
Todo el tiempo tiene que inventarse una cosa. Todo el tiempo tiene que, yo imagino a David en las noches, en vez de como hacía antes, elevar su corazón a Dios y agradecer por su día. Yo imagino a David por las noches pensando, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Con qué historia? Yo no le puedo decir lo del otro, de cuando fui allá, porque esa ya se la conté. ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo no ser incoherente con la versión que voy a dar? ¿Se imagina toda esa presión? La agenda de David, tanto la real como la inventada, todas responden al engaño. Su vida no es conducida por la voz de Dios, sino por los hilos del engaño que se trenzan cada vez más. Ya no se mueve en respuesta a lo que Dios dice. Y mira, observa lo que dice el verso 1. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Ya no es Dios el que le dice a David: ve y protege a Keila. ¿Recuerdan? Cuando oró y le dijo: Señor, iré a Keila. Dijo: ve, yo estaré contigo. Ahora es un rey pagano que le dice: organiza a tus hombres, porque vas conmigo a la batalla. ¿Ves? Este rey que ha recibido sus reportes mentirosos durante varios meses, ahora le informa que cuenta con él para enfrentar a su propia nación. Nota, Aquis no le pide la opinión. Venga, David, ¿usted le parecería si de pronto usted con sus hombres No. Incluso mira cómo le dice: ten entendido. O sea, soy yo el que mando, hermano. No le consulta su deseo, le comunica su decisión. Todo esto responde a una agenda que tiene como génesis el engaño. Y yo pensaba, el engaño es como esos toboganes de agua, ¿no? Esos toboganes grandotes que son impulsados por el agua. La única decisión consciente y voluntaria que usted tiene es cuando se monta, ¿cierto? ¿Cierto? Cuando ya llegó allá a la boca del tobogán y se sentó. Pero de ahí para adelante, usted dice: ya yo me devuelvo. No, usted ya no se devuelve, usted llega hasta, no, que yo las curvitas para la derecha no, que cómo la cojo, no, usted no es como, ¿cómo coge la curva? Eso es como el agua, la velocidad y la presión se lo permiten. La única cosa voluntaria que usted hizo fue meterse ahí. Algo así pasa con el engaño. Una vez usted entró, la agenda ya no la organiza usted. Una vez comienzas a descender, ya no es tu voluntad la que establece lo que haces. Es la agenda del engaño. Y David está ahí, ahora a órdenes de un rey pagano. Entonces recuerda, el engaño finalmente es el que establece, organiza nuestra agenda. Pero un segundo aspecto que quiero que notemos es que el engaño tarde o temprano termina modificando nuestro lenguaje. El engaño modifica nuestro lenguaje. Y bueno, si por algo es conocido David, es por la manera tan espectacular como abre sus labios para exaltar la grandeza de Dios. Mira el verso 2. Y David respondió a Aquis, después de que le dijo: usted va conmigo y sus hombres, punto. Muy bien. Y escuche esta frase. Es que hasta cuesta trabajo leerla. Tú sabrás lo que hará tu siervo. Tú sabrás
lo que hará tu siervo. Espere. Este es David. Y quiero recordarte algo. Bueno, usted lo sabe. ¿Recuerdas cuando David salió del anonimato? Allá en el valle de Ela, cuando él llegó a traer el pan y el queso para los hermanos, que todos estaban ahí muertos de miedo y todo lo demás. ¿Cómo se dio a conocer David? David se dio a conocer a través de una declaración verbal. Cuando David llega al campamento y escucha por primera vez a Goliat hablar toda esa cantidad de barbaridades, la primera cosa que David dice ahí en el capítulo 17, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ese sí es el lenguaje de David. Ese es el David que conocemos. Ese es el David que cuando abre sus labios, todo el ejército israelita que estaba muerto de miedo, escuchó aquella declaración. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ahora está diciéndole al rey de los incircuncisos: tú sabrás lo que hará tu siervo. O sea, ¿notan cómo ha mudado el lenguaje de nuestro hombre? Esos mismos labios que hicieron oír frente a todo el ejército filisteo, que Jehová le permitirá cortarles la cabeza y darles sus cuerpos a las aves de los cielos. Porque así les dijo. Recuerda ese día cuando peleó con Goliat, le dijo: y te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo a las aves de los cielos. Ahora él mismo se declara como siervo de Aquis, rey de Gat. Este guerrero que llegó a ser la leyenda más joven en todo Israel, ahora parece un completo títere del monarca filisteo. Tú sabrás lo que hará tu siervo. Su vida está en completa sumisión a un rey pagano y está listo a complacer los deseos y caprichos de este monarca. Yo pienso que cuando David llegó, al principio de pronto le costó trabajo fingir, le costó trabajo articular este tipo de declaraciones. Pero después de 16 meses, ya no era una declaración fingida. Ese tipo de frases se convirtieron en su lenguaje cotidiano. Y es que escúchame algo, para sostener un engaño hay que hablar el lenguaje de las mentiras. Y a veces tú te trenzas en un engaño tan prolongado que llega el momento en que se te olvida cuál es realmente la verdad. Tienes que contar tantas veces la historia que inventaste que terminas olvidando qué fue lo que realmente pasó. Sí, tú cuentas la historia de la tía, no, es que la tía, pues yo llegué allá y no sé qué, y terminas contando tantas, ve, ¿y usted dónde estaba? No, de mi tía, pero la tía estaba no sé qué, y vuelves a contar la historia, y terminas contando tantas veces la historia de mentira. Ve, yo dónde era que estaba. Ya te olvidas de realmente qué fue lo que pasó. Y ahora es fácil entender por qué los cánticos de adoración se silenciaron. Es fácil entender por qué la adoración de David abandonó su corazón. Porque ahora solo habla el lenguaje de la mentira y ya no tiene comunión con el dador de la vida. Incluso Santiago allí en su carta nos habla de esa lucha que experimentamos los seres humanos pretendiendo domar y refrenar algo tan complicado como es la lengua. Uno quisiera con un clic como poder manejarla, pero en el fondo terminamos como dominados por ella.
Y esto es lo que Santiago nos advierte allá en el capítulo 3. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Y aquí viene la recomendación, ¿cierto? Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y amarga? Sí, eso es lo normal, que la gente con la misma boca maldiga y con la misma boca levante, pero esto no debe ser así. Pero es la consecuencia cuando nos metemos en el tobogán del engaño. ¿Cuántas llevamos? 2, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan la primera cosa que dijimos? Ahí, los que están en casa, no los escuchamos. El engaño organiza, define nuestra agenda, pero también dijimos que ¿qué? Modifica nuestro lenguaje. Pero un tercer aspecto que notamos en el texto es que el engaño redefine también nuestra asignación. El engaño redefine nuestra asignación. Nota ahí una vez más el verso 2. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Mire ahora lo que terminó siendo, porque ya nos pareció grave lo que terminó diciendo, pero ahora mire lo que terminó siendo. David se levanta en medio de la nación como el guerrero que reivindicó el nombre del Dios de los escuadrones de Israel. ¿Cómo es que este tipo insulta a los escuadrones del Dios viviente? O sea, David sale del anonimato como el guerrero que reivindica el nombre de Dios. David mismo había gritado a toda garganta que él era un soldado enviado de Dios para tomar venganza contra quienes habían provocado su nombre, ¿no? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti. ¿Cómo? En nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos, a quien tú has provocado, ¿no? O sea, yo soy un enviado de Dios. Eso es lo que David mismo ha dicho que él es, ¿cierto? Hoy todavía uno casi que puede escuchar el eco de un hombre que se paró en aquel valle diciendo, y Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en mis manos y todo lo demás. ¡Wow! Ahora es el guardián personal de un rey pagano. ¿A qué horas se le cambió la asignación a David? Los hombres que él había formado en las cuevas como el futuro ejército de Israel ahora están al servicio de Aquis. ¿Cuándo sucedió esto? La idea al pasar la frontera solo era para protegerse de Saúl. Pero si tú observas esa decisión guiada por su propia sabiduría, terminó rediseñando por completo su vida y de paso su asignación. Y quiero que en la parte final miremos algo impactante que sucede en el capítulo siguiente. Mire el capítulo 29, por favor.
Observe el verso 2. Cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Hay un registro en la escritura de una formación del ejército filisteo por compañías, por grupos de 50, de a 100, de a 1000. Y una de esas compañías, la que protege al rey pagano, es la de David con sus hombres. Nada de esto hizo parte del plan inicial. David nunca pensó terminar al otro lado de la frontera siendo guardián del rey. Pero esto fue la consecuencia de haber entrado al tobogán. Yo terminé golpeado y terminé no sé qué, y terminé, pero sí, es que el tobogán, ya una vez entras, ya no paras. Esa espiral de engaño en la que te metiste. Y así resulta todo engaño. Quizás nunca imaginaste que esos mensajes de fina coquetería que comenzaste a permitirte con alguien diferente a tu cónyuge iban a terminar con el divorcio de tu matrimonio. Porque era un acto inocente de galantería masculina o de aceptar algún piropo en el caso de una mujer. ¿Nunca pensaste llegar hasta allá? ¿Nunca pensaste en una eventual separación cuando comenzaste algo de esa naturaleza? Porque el asunto nunca se quedó en unos simples mensajes de coquetería, porque así no funciona el engaño. El engaño es una espiral que te va succionando y te va succionando y te va succionando hasta el punto en que toma el control de tu agenda, de tu vocabulario y de lo que tú eres, de tu asignación. Esa licencia que te dabas observando algunas imágenes insinuantes, hoy te tienen hecho un completo adicto de la pornografía. Y tu mente y tu corazón está lleno de depravaciones. ¿A qué horas dejaste de ser esa persona usada por Dios para ser ejemplo para muchos otros? Y te convertiste en alguien completamente al servicio de alguna adicción en particular. Pero todo empezó con ese cruce de la frontera. Quizás inocente, quizás por curiosidad, quizás por saber qué había del otro lado. Pero vuelvo y repito, es que el engaño no se queda ahí. El engaño tiene ese poder que te va llevando y te va llevando. Y como te digo, lo menos que te muestra es la salida. Nada de esto estaba en tu mente cuando sucedió por primera vez. Pero como el ejemplo del tobogán, solo necesitas el primer impulso. La gravedad y la presión del agua se encargan del resto. Tú solo necesitas el primer impulsito. Solo necesitas cruzar la frontera. El engaño se encarga de lo demás. De ser una leyenda de inspiración en Israel, David pasó a ser un mercenario al servicio de un rey pagano, de un incircunciso, de esos que él tanto vociferó en un tiempo. Años atrás, cuando David veía a un incircunciso, solo le provocaba enfrentarlo. Ahora está comprometido con defenderlo. ¿Cómo cambió? Y quiero terminar, y perdónenme aquí porque no pude escribirla de otra forma. No pude escribirla como las tres anteriores.
Pero aquí está lo que quiero dejar en sus corazones en el cierre de esta reflexión. Nosotros pretendemos usar el engaño para engañar, pero siempre terminamos engañados nosotros mismos. Usamos el engaño para engañar a alguien, para salir de esta, pero al final los engañados somos nosotros mismos. Y este es toda esa espiral que finalmente te estrella contigo mismo. Mira lo que... bueno, no vamos a leer todo, solo unos versículos más, pero te invito a que termines de leer el resto de la historia del capítulo 29, pero miremos unos versículos a partir del verso 3. Capítulo 29, verso 3. Y dijeron los príncipes de los filisteos, o sea, están ahí en orden de batalla, ya han avanzado, ahí está la compañía de David con sus hombres, con Aquis que está todo contento porque David lo está protegiendo. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David? ¿Acaso no lo conocen? El siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que no se vuelva al lugar que le para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? La manera que esa cancioncita se hizo popular, ¿no? Llegó a estar entre el top de las 10 más sonadas en Palestina. Uno lee este relato y quedan varias sensaciones ahí como que se revuelven. Por ejemplo, uno escucha a Aquis y la defensa que hace de David ante los príncipes de los filisteos y uno dice, uy, el engaño de David fue perfecto. O sea, Aquis está convencido que este es mi hombre, ¿cierto? O sea, el hombre se las creyó todas. Y bueno, David lo engañó por completo, ¿cierto? Incluso el rey hasta perdió la noción del tiempo. Él ha estado con nosotros, y dice, hasta años. No lleva 2 años todavía. Pero el tipo está tan emocionado de tener a David con él. Este hombre está completamente seguro de la lealtad de David. Pero al escuchar a los príncipes de la nación, uno aprecia que hay un grupo de hombres allá, al otro lado de la frontera, que no están tan convencidos de la lealtad de David. Dicen, venga, ¿y este qué hace aquí? En el fondo ellos saben que en cualquier momento David se les tuerce. Tarde o temprano él va a buscar reivindicarse con Saúl y la mejor forma de hacerlo es con la cabeza de nosotros. Ellos sí tenían en mente. ¿Cuál imagen? La de Goliat. ¿Por qué pensaron en la cabeza? ¿Sí? Porque ellos vieron cuando David le cortó la cabeza a Goliat y la levantó y todo lo demás. Dicen, estos hombres no son tan crédulos como Aquis. Y tienen una desconfianza que es apenas lógica. Apenas lógica. Ese tipo tiene como 600 hombres aquí y todo lo demás. Y bueno, ahora, por otro lado es como que si es que Aquis fue tan engañado o que David ya se había como medio transformado. ¿Sí? Porque Aquis está, mejor dicho, escúchame esto.
el verdadero problema aquí no es ese. El asunto aquí no es qué tan bueno fue el plan para engañar al uno o al otro. El problema aquí es qué tanto de ese engaño afectó la vida de David. Porque escúchame, esos hombres de David estaban en Siclag con sus familias, con mujeres e hijos, niños que crecieron en territorio filisteo, niños que crecieron viendo a pueblos adorar a otras deidades. Este era el verdadero problema de cómo el engaño había afectado a toda una generación que David llevó a ese lugar. Ellos crecieron completamente alejados de la heredad de Dios para ellos y de la ley de Dios sobre todo. Y el engaño tiene un efecto boomerang. El boomerang, ¿cierto? Saben que es que hoy es como una cosa deportiva, pero inicialmente fue un arma. Y la idea es como que por su forma y su diseño aerodinámico, la idea es que se tira y si no da en el objetivo, se devuelve a quien la envió, ¿no? Y el engaño es eso. Tiene un efecto boomerang, tarde o temprano se va a venir contra ti. Tarde o temprano se va a venir contra ti. Pero ¿dónde está el verdadero problema? ¿Recuerdan con lo que iniciamos? ¿Recuerdan con las hojas en blanco? Ahí estuvo el verdadero problema. El gran problema del engaño, o el principal efecto del engaño, es que obstruye nuestra comunión con quien es todo verdad. Porque mientras tú estés participando de engaño, no es posible tener comunión con quien es solo verdad. Cuando nosotros abandonamos la comunión, comienza a desdibujarse en nosotros la imagen de aquel que nos habita. Esto es fascinante. Algún día dedicaremos alguna serie a hablar solamente de esto. Esta es la dinámica y solamente les voy a citar un texto allá en 2 de Corintios 3. 2 de Corintios 3, a la altura del verso 18. Dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted se la pasa contemplando la gloria del Señor? ¿Qué pasa? Pero lo que yo estoy haciendo es mirando la gloria del Señor. Pero ¿qué pasa conmigo? Yo soy transformado de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, tú te transformas en la gloria que contemplas. Y este es el problema del engaño. Porque cuando todo el tiempo estás pensando en engañar, o sea, por eso yo digo, debió ser una tortura esos 16 meses de David. ¿Qué hago mañana? ¿Qué me invento? ¿A dónde voy? ¿Con qué le salgo a Aquis? ¿Qué digo esto? ¿Qué le digo aquí a la familia de estos? O sea, ese tipo. Entonces David termina siendo un verdadero engaño. Él. Y allí está el problema. Cuando tú rompes la comunión con Dios, escúchame, comienza a desdibujarse en ti la imagen de quien te habita. A ti te habita la vida de Cristo. El gran desafío es que al contemplar su gloria, la vida que me habita sea manifestada. ¿Para que qué? Para que lo que se refleje en mí no sea mi rostro, sino la gloria de Dios. Tú y yo somos la manifestación de su gloria. Para eso hemos sido puestos aquí. Pero cuando tú rompes la comunión, esa imagen de quien te habita comienza a desdibujarse.
Porque repito, tú eres transformado en la gloria que contemplas. La comunión íntima permanente va haciendo cada vez más nítida la imagen de Cristo en nosotros. Uno casi que lo nota en una persona que tiene una profunda comunión solo con verlo, porque el Cristo que le habita se le sale por los poros. David contemplaba todo el tiempo un plan de engaño, de manipulación, de supervivencia y abandonó la comunión con Dios. Le dio la espalda a la agenda de Dios. Su boca se cerró para proclamar adoración a Dios. Perdió su sentido de asignación. Y este hombre desarrolló la destreza de engañar y terminó engañado él mismo. Un completo divorcio con el propósito a lo largo de 16 meses de esterilidad. Y me llama poderosamente la reflexión de los príncipes filisteos. Y les cuento unas cosas. Cuando yo detallé esto en el texto, es impresionante. Nota la reflexión de los príncipes filisteos. Dicen, no, el tipo se nos voltea para congraciarse con Saúl, le va a presentar nuestra cabeza. Pero al final, como para sacudir a Aquis, como para decirle, mire Aquis, ya, mande ese tipo otra vez de vuelta para su casa. Mire lo que le dicen, verso 5. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, David hirió a sus miles, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? A pesar del tiempo que David lleva entre ellos, estos hombres no han olvidado quién es David. Y esto realmente me impactó mucho en el texto. Porque escúchame esto. El enemigo nunca olvida quiénes somos nosotros. Pero curiosamente, a nosotros muchas veces se nos olvida. Este no es David. Ellos lo tenían claro. Pero a estas alturas, David había borrado por completo de su memoria quién era para Dios. El desafío de la palabra en esta mañana para nosotros es el desafío de vivir una vida transparente, aunque no siempre sea conveniente. No te inclines hacia la conveniencia, inclínate siempre hacia la verdad, hacia la transparencia. Y yo siento que no hay más que decir. El reto de la palabra indudablemente para nosotros hoy es cortar con todo engaño. Porque tarde o temprano vas a descubrir que el engañado eres tú. Muchas de las cosas que empezaron como pequeñas prácticas inocentes terminaron enredándonos en medio de situaciones que después se salieron de control. Y gracias a Dios por la desconfianza de los príncipes filisteos, porque probablemente
el destino quizás no de David, pero sí de muchos de esos hombres que estaban a su lado y de sus familias hubiera sido otro. Pero sabes que el engaño de David tuvo algunas otras consecuencias. Por ejemplo, el próximo domingo te lo voy a decir. Pero por ahora, yo quiero que recuerdes la oración que hice al iniciar. Yo no sé si recuerdas, pero en la oración que yo hice al iniciar, yo le pedí al Señor que hoy particularmente nos ayude a responder en obediencia a la palabra que Él dispuso para nosotros. Y creo que el desafío es el desafío a cortar con todo engaño, desde ese que tú llamarías el más inocente hasta el más intrincado engaño en el que te hayas metido. No dejes que nadie diferente a Dios maneje tu agenda. No permitas que tus labios se abran para declarar nada que enlode y empañe el Dios de la gloria y su reino. Nunca lo permitas. No dejes que nada ni nadie altere la asignación que el cielo te ha hecho. Tú eres un hijo de Dios, ciudadano del reino de los cielos. Has sido puesto por Dios, establecido en Cristo para transformar circunstancias. Eso es lo que tú eres. Que nada ni nadie empañe tu identidad, tu asignación. Pero no permitas que el engaño termine cobrando su víctima más ambiciosa, que eres tú mismo. Cierra tus ojos un momento. Y tú que estás aquí, y los que están allí en casa, tú sabes si has venido avanzando en una de estas, por uno de estos peligrosos laberintos. Este es el momento de cortar. Esas pequeñas cosas que has venido permitiéndote. Este es el momento de quitarlas. Esos pequeños descuidos. Y el gran desafío hoy es no permitir que en el libro de nuestros salmos haya una sola hoja en blanco. Que todos los días de nuestra vida el cielo tenga un registro de nuestra comunión con el Dios de la gloria. Que en todo momento Dios nos permita ver el registro de nuestro acercamiento a Él. El enemigo sabe quién eres, que a ti nunca se te olvide, que nunca menosprecies la grandeza de lo que Dios ha hecho en ti. Santo eres, Señor. Dile, Señor, hoy me expongo por completo.
a la supervisión de tu Santo Espíritu, para que veas si hay en mí camino de perversidad y me guíes por el camino recto, Señor. Que tus ojos escudriñen nuestro corazón, que tu Espíritu señale en nosotros todo vestigio de engaño, de mentira. Quizás algunos ya han cruzado la frontera de aquellas cosas peligrosas, o probablemente estás a punto de hacerlo. Y hoy el Señor viene con su palabra para poner su mano sobre ti y decirte: tú perteneces al escenario de la heredad de Dios. Aquí está tu protección, tu cuidado. Aquí está tu asignación. Y aquí puedes abrir tus labios con toda libertad para proclamar el lenguaje de la adoración. Permítele al Señor que su mano poderosa llegue a lo profundo de tu corazón.